Hola, el Todopoderoso los bendiga. Somos GC Internacional, somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y es un placer estar aquí una vez más enseñando algo del texto bíblico, algo de lo que el Señor nos ha regalado y que queremos compartirlo con ustedes. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar un texto bien espectacular, un texto que tiene muchas interpretaciones como todos los textos de la Biblia. Y que curiosamente cuando yo he hecho esta exposición de este texto, eh, muchas veces me han dicho interesante, tiene muy buenos argumentos, pero aún así me quedo con la posición que tengo normalmente al respecto. Y es bien curioso porque eso pasa mucho. Eh, a partir de esa historia que nos está contando aquí en este texto. Pero aquí, si nosotros vamos a ser honestos, y ojalá que lo seamos, y ojalá que nosotros podamos decirle o hacerle al texto muchas cosas, muchas preguntas, correcto, reparos que nosotros tenemos. No hay ningún inconveniente ni es pecado. A nosotros se nos contaba muchas veces y se nos decía las cosas reveladas pertenecen a los hombres, las cosas no reveladas pertenecen a Dios y con base en eso mucha gente lo tenía uno allí como para decirle no, mira, no le hagas preguntas al texto. ¿Cómo te atreves a cuestionar? ¿Cómo te atreves a siquiera a pensar eso que estás pensando? Pero ¿por qué no hacerlo? Yo siempre le he dicho a los estudiantes, mire, si la Biblia es palabra de Dios, no nos preocupemos, no nos preocupemos, porque si es palabra de Dios, soportará cualquier argumento y cualquier ataque en contra de ella. ¿Correcto? Cualquier pregunta que se le haga y esas preguntas pueden venir desde diferentes ámbitos y con diferentes intereses. Y por el otro lado, si es palabra de Dios, soportará todos esos embates que le han hecho, como efectivamente nos ha soportado todo este tiempo que la tenemos con nosotros, ¿correcto? Entonces, no nos preocupemos, pero sí nosotros tenemos que preguntarle al texto bíblico, porque si nosotros no lo hacemos por otra parte, hay muchísima gente que sí lo va a hacer, ¿correcto? Lo va a hacer y lo va a hacer este texto. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí habría que ver primero una primera pregunta, ¿cómo es el reino de los cielos?
que esa sería como la pregunta base de esta pequeña enseñanza, ¿correcto? Pero también me podría preguntar qué me molesta de este pasaje, porque le soy honesto y sincero. Me molestan muchas cosas de este pasaje. Por ejemplo, me molesta que el último siervo por lo menos devolvió lo que se le había dado, lo que se le había entregado y ni siquiera se le reconoce. Se le castiga por haber entregado lo que, devuelto lo que se le había dado. Claro, lo que pasa es que el siervo de la parábola, el señor de la parábola quiere muchísimo más. No quiere lo que se entregó, sino que lo quiere multiplicado a la n potencia. ¿Ya? Por otro lado, la actitud y la persona del amo me molesta muchísimo en esta parábola. Porque este personaje simplemente dice que se va a ir de viaje, llama a sus súbditos y empieza a repartirle sus bienes. ¿Por qué obligar a otro a actuar como no desea actuar? ¿Ya? Esta persona quiere obligar a actuar y efectivamente eso es todo su motivación a este tercer siervo como quiere, incluso a los otros dos. Porque si bien los otros dos ganaron 5 talentos y 2 talentos, no hay evidencia de que lo hayan hecho porque hayan querido, porque les haya nacido, sino porque era la orden de su Señor, ¿correcto? Por otro lado, ¿por qué sacrificar a otros para que ese Señor de la parábola tenga más? Nosotros diríamos, no, pues es que eso es lo normal, eso es lo correcto. Sí, eso es lo normal y lo común en una economía neocapitalista, en una economía utilitarista, en una ética utilitarista donde estoy utilizando a ese otro para mi propio beneficio. Lo esclavizo a él para vivir bien yo. Allí eso no me gusta de esta parte. En otras palabras, sí, haciendo un anacronismo, este amo de la parábola es un amo capitalista. ¿Ya? Por otro lado, no me gusta el compromiso que se adquiere de manera obligada. Yo siempre lo diré, la libertad de pensamiento, la libertad de actuación. Obviamente una libertad que está basada en los principios bíblicos, los principios divinos más que todo, ¿correcto? Pero aquí hay un compromiso que se adquiere de manera obligada y es maluquísimo. Usted ha hecho cuantas cosas en la vida de manera obligada y se va a dar cuenta que eso es bastante terrible. Cuando uno tiene que hacer las cosas de manera obligada. No porque quiere, no porque le nace, no porque le brota, porque le fluye, sino porque otro se lo impone. Es bastante molesto. ¿Qué más me molesta esta parábola? Me molesta que la gestión sea calificada con base en los resultados y no todo el conjunto. Soy docente y yo entiendo que, por ejemplo, cuando dicto hebreo hay muchas personas a las que se les facilita y hay otros que no. Yo no califico a las personas a todos por igual. Yo entiendo que hay, reitero, uno que se le facilita, al otro no, uno que se quiere digamos, dedicar a eso en su ministerio, otro que necesita la nota, y uno tiene que ser consciente de todo eso, ¿correcto? Ahora, por otro lado, hay gente que se le facilitan los idiomas, las famosas inteligencias múltiples. Yo, ¿cómo voy a calificar de igual manera a uno o a otro? No es correcto, ¿ya? Entonces aquí, y peor aún, calificar con base en los resultados y no en base en conjunto, en todo el esfuerzo hecho por la persona durante todo el tiempo. Aquí no, aquí se califica en esta parábola sencillamente cuánto ganó y punto, ya, pare de contar, ya. No se cuenta con el consentimiento de la gente para recibir algo, reitero, simplemente se les dice, tome usted esto, tome usted esto, tome usted eso. Ahora, por otro lado, ¿cómo o a qué equivale el que a uno le entreguen 5 talentos, a otro 2 y a otro 1? Alguien diría, no, pues la capacidad, no, pues lo bueno que es para los negocios, no lo trabajador que es, etcétera, etcétera. Yo creo que todos somos muy buenos en cosas diferentes y allí hay un problema muy serio, ¿correcto? Y creo que Dios sabe eso y lo sabe porque nos diseñó de esa manera, a todos de manera diferente. Entonces, ¿por qué digamos, como medirlos a todos con la misma medida? Y si vamos a trasladar eso a la parte como litúrgica, vamos a calificarlos a todos por la cantidad de días de ayuno que hacen al mes o al año, cuando hay tanta gente que se le facilita mucho el ayuno, mientras que hay otros que no, que aguantan hambre mediodía y ya se enferman, solamente por colocar un ejemplo, ¿ya?
Entonces, allí está eso. ¿Qué más no me gusta la parábola? Y obviamente la teología de la prosperidad, eso es un veneno, eso es falso. Eso no, ni es teología, ni enriquece a nadie. Pero se utiliza este pasaje que acabamos de leer muchísimo para hablar de la teología de la prosperidad, ¿correcto? Y ese texto acaso habla de la teología de la prosperidad, ese texto habla de la parábola del reino, de algunas características que tiene el reino. Ahora, aquí hay un asunto muy fuerte, y es donde empieza o donde continúa mejor la mala interpretación de esta parábola que se dice usualmente o tradicionalmente. Si el talento es colocado como lo que Dios nos da a nosotros como seres humanos. Espectacular, genial, porque entonces aquí usualmente la gente habla de que vamos a hablar de la parábola de los talentos, y los talentos es eso que Dios te dio. ¿Qué es lo que Dios te dio? Y colócalo al servicio del reino de tal manera que pueda ser tan eficiente como el que Dios le dio 5 talentos y tiene otros 5, ¿cierto? Etcétera. Pero realmente la parábola no habla de eso. Porque, a ver, aquí hay una cosa que se llama los cognados. Cognados son palabras similares en lenguas familiares. Los cognados. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque en español la palabra talento y la palabra don son sinónimos. ¿Correcto? Esta parábola de Mateo 25 se utiliza para hablar de los dones, de los talentos. Y para nosotros, en español, usted busca en el español qué es don y qué es talento, y es, reitero, prácticamente lo mismo. Es la facilidad que tiene una persona. En griego son la palabra carisma. Carisma. En el griego, el concepto de don y talento son totalmente diferentes, no tienen absolutamente nada que ver. En el griego la palabra don es el término carisma, y corresponde precisamente a eso que Dios le ha dado al ser humano por gracia infinita. Pero por otro lado está el término talento, que se utiliza aquí en la parábola del 25 de Mateo. Y la palabra talento en el griego es talentum, talentum. La palabra para don, que nosotros usualmente hablamos, es, reitero, en el griego carisma. Y la palabra para talentum en el griego es talentum, que es la moneda fuerte del Imperio Romano. El hecho de que en español la palabra talento y don sean sinónimos, signifiquen prácticamente lo mismo, no significa que en el hebreo también, no significa que en el griego también. En el griego, reitero, son dos términos totalmente diferentes. Carisma, y aquí en Mateo 25 es la palabra talentum, que se refiere a la moneda fuerte del Imperio Romano. Si nosotros hablamos de talentum como la moneda fuerte del Imperio Romano, y no como algo que Dios nos da, como algo que recibimos por gracia, gratuitamente, entonces este texto tiene otra dimensión. Y las ganancias de estos personajes tienen otra dimensión. Porque en el primer siglo, una persona que acumula ganancias, y en la actualidad también, es un usurero, es un despojador, es un explotador, ¿correcto? Así como los grandes banqueros de Colombia, así como el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es un explotador subyugador. Y lo digo y lo sostendré siempre, y quiero utilizar este medio para decirlo y denunciarlo con nombres propios, porque eso entiendo yo que es parte del proceso profético de la iglesia, porque nosotros como comunidad de iglesia somos una comunidad profética, y este señor es un usurero, un despojador, un explotador. Y no solamente él, sino todos los banqueros, los dueños de la vivienda, de Bancolombia, del BBVA, de todos los bancos, Caja Social, etcétera. Todo el que explota a una persona está representado acá en esta parábola, no como el Señor del reino de los cielos, porque el Señor de esta parábola no es el reino, no es el Dios
Ni Jesucristo que se fue, estuvo aquí en la tierra, nos dejó esa salvación con su muerte, con su resurrección. Dijo, me voy, pero les dejo un consolador, pero yo vendré. Esa interpretación es una interpretación equivocada para esta parábola. El talento son más o menos 10.000 denarios. Y recuerde que el denario es el pago mínimo de un día de trabajo. Eso significa que el talento era el salario de 10.000 días de trabajo. ¿Eso cuánto da? Eso da más de 27 años de trabajo. O sea que si este señor tenía 27 años de trabajo, tenía 5 talentos, correcto, y le estoy diciendo que el talento es 10.000 días de trabajo, 27 años, entonces ¿cuántos años de trabajo tenía ese señor ahí en dinero? ¿Ya? Tenía más de 100 años, 135 años más o menos de trabajo de una persona. Entonces tener 5 talentos era tener muchísimo dinero. Ahora, por otro lado, los siervos que reportan doble ganancia, ¿cómo lo hicieron? Usted dirá, pero es que usted lo acaba de decir, tenía muchísimo dinero. Sí, pero una cosa es tener humano, que puede ser de un terrateniente, que puede ser de un banquero, de un tipo que, reitero, tiene subyugados y explotados a una cantidad de personas. Cómo hacían esas grandes construcciones, esos imperios, y cómo hacían esas grandes, digamos, conquistas, y toda la expansión del imperio, como lo hacían, con mano de obra esclava. Así era que ellos ponían a trabajar gente, solamente les daban alimentación, para que pudieran seguir trabajando para ellos y para de contar, no les pagaban. Estilo Salomón, el famoso rey Salomón, igualito, explotador y un subyugador. Entonces, este señor de la parábola no es el Dios de Israel, no es el Dios de la Biblia, es un emperador romano, es un terrateniente o es un comerciante, es una persona que tiene a su servicio muchos esclavos, pero no es el Dios misericordioso. Entonces, ya aquí, si vamos a ver eso de esa perspectiva, es bastante fuerte, es bastante fuerte. Lo económico se relaciona con lo divino en esta parábola. Nosotros podemos, digamos, representar y hablar del reino de los cielos desde una perspectiva económica, con el sistema económico neocapitalista que nosotros estamos viviendo en este momento, o con el sistema económico feudal. ¿Sabe una cosa? El reino de los cielos tiene una economía tan diferente a la nuestra, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, nosotros también. La parábola retoma el concepto de la profecía del Antiguo Testamento, del anuncio y la denuncia. Pero retoma ese concepto de profecía del Antiguo Testamento, ¿con quién? Ahí viene, ahí viene el tercer siervo. Ese que ustedes... Este tercer esclavo, tercer siervo de la parábola, está representando al reino de los cielos en esta parábola de los talentos. Retoma el concepto profético veterotestamentario del anuncio y de la denuncia. Se atreve a parársele al Señor
al adinerado, al poderoso, al que domina sobre todos los demás y le dice, usted es un siervo duro, recoge donde no esparció, quiere cosechar donde no sembró. ¿Dios es así? No, pero el imperio sí es así, el gobierno sí es así, los grandes banqueros sí son así, que es que hay allí. Eso es lo que Jesucristo quiere decir con Mateo 25. Antes recordemos nosotros que Mateo, el original no estaba en griego, recordemos que hay un original hebreo, ¿correcto? Y una reconstrucción del contexto sociohistórico de Mateo nos cuenta que existía otra versión de esta parábola. Pero en esa otra versión, el tercer siervo era el héroe. El tercer siervo había actuado de manera adecuada. ¿Ya? Eso lo plantea incluso Eusebio de Cesarea. En el original, el tercer siervo era el elogiado, era el que había hecho lo malo. Y esos otros dos siervos estaban vendidos, estaban equivocados. Era un exabrupto lo que ellos habían hecho. Guardar el dinero en ese momento era un atributo.
y guardarlo en la tierra mucho más, mientras que enriquecerse con base en la explotación, en la subyugación y en la esclavitud era mal visto. Y originalmente fue contada esa parábola en un contexto rural, y en el contexto rural, ¿qué es lo que más vale? La tierra. Por eso los indígenas, los grupos milenarios colombianos pelean mucho por su tierra, ¿ya? Mientras que la parábola tal cual se cuenta en Mateo 25 fue contada en un contexto urbano y obviamente tienen que darle la vuelta. La tierra en el contexto urbano es cómo se ve a la gente del campo en el contexto urbano. Como alguien como, uff, como el pobre, miserable, ignorante. Ja. Y no son los que nos dan de comer a diario. Y no son los que nosotros podemos disfrutar de un alimento cuando estamos en la mesa por ellos. Y obviamente como fue contada posteriormente en un contexto urbano, pues tuvieron que cambiarle muchas cosas. Y en el contexto urbano, bienvenida esa clase de economía, bienvenida las ganancias, bienvenido el dinero, bienvenido el talentum. ¿Correcto? Pero para el campesino no. Entonces, en la parábola original, el tercer siervo era el héroe. Había hecho lo que correspondía, lo que era. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto. Hay que ver todo este relato en su conjunto. Básicamente, esta parábola lo que está diciendo es, sucede en el reino de los cielos como le va a suceder a este tercer siervo de este relato. ¿Ya? El tercer siervo, por otro lado, reitero, es el único que menciona la tierra. Y la tierra es la heredad del Señor. La tierra es la aliada del siervo. La tierra es la promesa del Señor, la promesa y provisión de Dios para el pueblo. Entonces allí es muy importante esta parte. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia y aportar a la construcción social, eclesiológica, política, económica, con un pensamiento crítico, activo. Todo lo que nosotros llamamos este sistema mundo, todo va a tener una propuesta desde la perspectiva que se maneja en este mundo. Pero a todo eso, la Biblia siempre tiene una propuesta alternativa. Y nosotros como iglesia tenemos que erigirnos como comunidad alternativa frente a todas esas circunstancias, levantarnos contra toda injusticia, denunciar con nombre propio. Ya muchos videos de los que yo hago en las clases y por este medio me los han bajado, porque denuncio, porque digo cosas con nombre propio, pero seguiré diciéndolas. Y si me callan, vuelvo y las hablo, porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia de Jesucristo, como siervo de Dios, contra lo que no es ley del Señor. Hay que hablar. Perdón, es que pecado no es solamente adulterio, fornicación y gratuita, es graciosa, es decir, es gracia divina. Y por más que yo quisiera esmerarme, no puedo hacer absolutamente nada para eso. Desde esa perspectiva, entonces, este texto no puede hablar de la salvación y de acuerdo a lo que usted haga para el reino de los cielos, entonces se ganará o no se ganará ese reino de los cielos, se ganará o no se ganará la salvación. No, eso es una enseñanza que está en contra de todo el texto bíblico. Tampoco vamos a hablar de que esta parábola nos está hablando de retribución en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos esa clase de retribución no existe. Porque si Dios actuara con base en una retribución tal cual como se tiene planteada, la famosa doctrina de la retribución, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia ante su presencia y tendrá que destruirnos a todos y tendrá que mandarnos al infierno a todos. Entonces no se pueden seguir haciendo esas interpretaciones a partir de esta manera de leer el texto bíblico. Sencillamente la interpretación adecuada es la que se propone en esta mañana. Esto yo no me lo estoy inventando. Esta interpretación era la que, reitero, se hacía originalmente, sino que se fue tapando sobre capas y capas y capas de intereses de los poderosos,
de intereses, de muchos énfasis eclesiásticos, ¿correcto? De una u otra manera tratar de poner a producir a otros para yo vivir bien. Y perdón, se perdió la verdadera interpretación de esa parábola. Quiero rescatarla, solamente leyendo algunos textos y poniendo las cosas en contexto, sale una interpretación totalmente diferente que la estoy colocando a, a su consideración en esta mañana. Y Dios quiera que tengamos mucha sabiduría y que no pase lo que reitero y comenté al inicio. Algunas veces he expuesto esta parábola y, y curiosamente una persona, un extranjero que me escuchó, un pastor extranjero, y me dijo, tienes una argumentación espectacular para eso. Incluso me dijo, debiste haber sido abogado. Y me dijo más, no tengo argumentos para debatir lo que tú me estás diciendo. Sin embargo, sigo creyendo en la interpretación tradicional de esta parábola. Mi respuesta es, estás en todo tu derecho de seguir creyendo lo que quieras. Pero yo sí les motivaría que intentemos darle un vuelco total y ser coherentes con la interpretación del texto bíblico en el mensaje central de ese texto bíblico. Y no quedarnos porque X persona a la cual admiro interpreta de esa manera. Lo puedo admirar mucho, pero si la interpretación es equivocada, no lo acompaño en esa interpretación. Somos GESE Internacional, somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y esto es parte de lo que enseñamos allí. Comuníquese con nosotros, 315-786-7146. La verdad es que estamos muy comprometidos con un cambio total en la manera de ver el mundo, un cambio total en la economía, un cambio total en la eclesiología, en lo político, etcétera. Nuestra visión como GESED Internacional es ser reconocidos internacionalmente como referente de educación virtual por nuestros excelentes estándares formativos y cuyos estudiantes y egresados tienen un liderazgo espiritual, ético, intelectual y social al servicio del contexto en el cual se desarrollan. Y también nosotros tenemos una misión. La misión de GESE Internacional es ser una institución de educación virtual con principios divinos que contribuye a la formación integral del ser humano que desee con su espiritualidad, con sus valores, con su justicia, con su servicio, contextualizar el conocimiento adquirido y transformar así la sociedad. Eso es lo que nosotros somos y hacemos en GESE Internacional. El Señor les bendiga, mis apreciados hermanos, y deseo que estén muy bien y dejémonos ser deconstruidos. Cuídense mucho. GESE Internacional somos todos. Un abrazo, que estén muy bien.